Claro, martes, medianoche, sexto sentido, obviamente. ¿Dónde piensa usted que está? Si no. Bueno, como siempre digo, sexto sentido, 6 sentidos casi que no alcanzan hoy por hoy para entender la complejidad del sistema planetario. Ya me voy de la Tierra, sistema planetario, mire usted. Bueno, pero bajando un poquito, sí, al planeta Tierra y más circunscripto a nuestro país, la Argentina, algo bien terrenal, impuestos. Terrenal y tan fundamental que a muchos les hace perder el sueño, ¿no? Hoy, como siempre cuando hablo de este tema, es uno de los más prestigiosos, o el más prestigioso tributarista de la República Argentina, el doctor César Litvin. César Litvin está conmigo acá de nuevo para explicarnos todo. César, gracias. Un gusto en estar en este programa. Bueno, siempre, vos sos muy didáctico, así que yo empiezo, hay un montón de cosas para charlar contigo. A ver, todos aquellos que se adhirieron, que fueron muchos porque fue un éxito, ¿no?, a la ley de sinceramiento fiscal, comúnmente llamada blanqueo, han tenido ahora la posibilidad de ver liberadas las cuentas especiales. Mucha gente se pregunta, ahora esta plata, que ya que la puedo utilizar para lo que quiera, más allá de los temas inmobiliarios, tal vez lo más, César, común del argentino, ¿no?, que es el tema del ladrillo. ¿En qué se pueden poner esos fondos? Sí, ese dinero, que fue bastante y era el dinero que está acumulado en el colchón, en las cajas de seguridad, normalmente fue a la economía real, a ladrillos, a autos. Por eso han aumentado mucho la venta de autos. Sí. Y algunos que tienen resto y no necesitaban este dinero lo han puesto en títulos públicos argentinos, que tiene como una yapa. La yapa es la exención de impuestos de la renta que produce. Claro. Y la exención de impuestos en los bienes personales. Porque después del sinceramiento viene el trauma de asumir los impuestos pagar que los hay impuestos, que pagar obvio, por esos activos que no estaban acostumbrados a pagar impuestos. Claro, claro. Y ahora empiezan a pagar impuestos. Entonces, si compré una propiedad y esa propiedad la tengo alquilada, ese alquiler va a pagar impuestos a las ganancias. Claro. Y la tenencia de esa propiedad va a pagar bienes personales. En cambio, si lo pongo en un título público argentino, que me va a dar una renta, va a ser una renta neta de impuestos. Entonces, por eso hay un menú importante de opciones que nosotros llamamos planificación fiscal post-blanqueo. Ahora, César, con el agregado de que los títulos públicos están teniendo además mucho atractivo para los inversores externos, con lo cual está siendo muy interesante esa inversión, ¿no? Sí, claro. Sí. Y para los que entraron en el blanqueo es un buen vehículo para optimizar la rentabilidad porque está excluida de todo tipo de impuestos. Ahora, cuando hablamos de títulos públicos que no pagan impuestos, son los títulos públicos argentinos, ¿no? Si se compran títulos públicos de otros países, ¿no? Después hay algún caso específico que son los títulos públicos y los bonos de empresas brasileras. Ajá. Por aplicación del convenio Argentina-Brasil, están excluidos de impuestos, y estando bien de las coronarias, los títulos públicos bolivianos. Me encanta, esa aclaración es fundamental, estando bien de las coronarias, porque son de más riesgo, pero sin embargo Brasil es un país que, como ha tenido bastante conducta fiscal y todo, y bueno, se ha podido endeudar en el exterior a 4% de tasa, ¿no? Lo cual no es cosa menor. Sí, bueno, todos los analistas financieros recomiendan los títulos públicos que están exentos de impuestos, que son los que más atractivos tienen. Entonces tenemos los argentinos, los de Brasil, los de Bolivia y nada más. No, nada más son los únicos. Después todo el resto pagan impuestos. O sea, si uno, el inversor que dice, bueno, quiero ponerme en títulos americanos, impuestos. Sí, claro. Sí. Y además una rentabilidad muy baja. Y claro, sí. ¿No? Bueno, los más seguros del mundo, pero... El bono del Tesoro americano paga una tasa casi nula. Claro. ¿Sí? Y además paga impuestos, con lo cual si considero el impuesto, es negativo, voy a tener una rentabilidad negativa. Todo eso hay que mirarlo a la hora de decidir. Hoy ya no alcanza solo con el analista financiero. El analista financiero tiene que estar junto con el asesor tributario. Seguro. Porque va a definir mucho el retorno de la inversión, si paga o no impuesto a las ganancias, si paga o no bienes personales.
Es muy interesante eso, César, que estás contando, porque eso puede incluso, bueno, torcer el lugar a donde uno va a poner la colocación, porque Obviamente, evidentemente, claro, como bien explicás, puede ser que la renta sea negativa. Claro que sí, es un elemento a tener en cuenta. Insisto, es una cantidad importante de activos, se blanquearon 117.000 millones de dólares, que antes no pagaban impuestos. Claro. Y ahora van a pagar. Claro. Lo cual implica para el fisco también una entrada importante, verdaderamente importante. Sí, ¿no? sí. Se va a empezar a ver el efecto de la mayor recaudación a partir de junio. A partir de junio. Sí. Y para el contribuyente, en realidad también, por más que haya que pagar impuestos, porque ahora puede utilizar esa plata. Claro. ¿No? Pequeño gran detalle. Sí, ya deja de jugar a las escondidas. Claro. Y ya va a poder elegir libremente dónde quiere invertir. Ya no va a depender de el lugar donde quede escondido, sino el lugar donde mejor atractivo tenga para la inversión. Lo cual también, de alguna manera, estimula la competencia de títulos públicos, Sí, claro, de alternativas como fondos comunes de inversión. Sí, o sea, hay una asignatura pendiente todavía, que es la reforma tributaria, sí, que se está analizando, y algo muy importante, la reforma a la ley de mercado de capitales. Esto debería haber salido antes del vencimiento del blanqueo. Sí, lamentablemente no va a salir antes seguro de las elecciones, ya sabemos. Yo creo que queda postergado para después de las elecciones. César, con respecto a esto, al tema de la ley de mercado de capitales, yo varias veces también he charlado acá en el programa sobre esto porque es muy crucial. Yo te pregunto lo siguiente, a ver si el concepto mío te parece lógico o no. Hay gente que a veces, incluso en el medio de una campaña, por cuestiones políticas, dicen algo que suena, entre comillas, lindo y demagogo, que es gravemos impositivamente los productos financieros. Digo, es lindo porque parece que siempre, entre comillas, es como que entonces es, bueno, que paguen impuestos los ricos. Yo digo acá, hay dos falacias importantes. Primero, cuando el mercado de capitales está desarrollado, los que se fondean son las pequeñas y medianas empresas. Y el ahorrista minorista, porque el ahorrista, digamos, mayorista, o que puede tener, poner en blanco sus ahorros en otro país del mundo también, si quiere. Sí, la verdad es esta, y hay que decirla con toda claridad. El decir gravemos la renta financiera es un relato. Primero hay que entender que la renta financiera, en cabeza de las personas jurídicas, las sociedades están totalmente gravadas. No hay ninguna excepción para sociedad anónima, SRL o cualquier tipo de persona jurídica que tenga privilegio con la renta financiera. Están absolutamente gravadas. Otra cosa es la persona física. En la persona física lo que existe es algún tipo de motivación que la da el Estado para que se pueda invertir en títulos públicos argentinos o en plazos fijos, que también están exentos, pero que tienen una motivación extrafiscal, extra recaudatoria, que es tratar de incentivar determinadas conductas para el bien de la economía. Por ejemplo, como vos bien decís, si la gente se vuelca al plazo fijo, es bueno motivarlos para que se vuelque al plazo fijo en la Argentina y no en el exterior, y que con esto empiecen a dar préstamos a las empresas, a las pymes, a los préstamos hipotecarios para la gente, etcétera. Tiene un efecto multiplicador en la economía más beneficioso que lo que se pierde de recaudación. ¿Sí? Y lo mismo con los títulos públicos. La Argentina necesita financiamiento. Hoy gran parte del plan económico está sustentado en el financiamiento. Entonces, motivar con títulos públicos al pequeño ahorrista hace bien, porque de alguna manera el Estado tiene más posibilidad de financiamiento. Entonces, el decir hay que gravar la renta financiera es un relato. Es un relato. Sí, perfecto. Yo hablo, viste, del tema de la demagogia a veces, cuando es muy demagógico decir eso, y por ahí es no entender exactamente a qué nos referimos cuando decimos eso. Sí, ¿no? Yo creo que algunos políticos lo usan para la tribuna, subestimando mucho
la poca posibilidad que tiene de entendimiento la gente, pero digo, hay que ser claros y categóricos. La renta financiera, la mayoría está gravada. Claro, pero además, César, también con el agravante, pues sí, se está gravada toda la renta de las, o sea, las empresas, todas las colocaciones que hacen las empresas están gravadas. Todas, absolutamente. Porque yo digo, además, si vos querés estimular una industria que es muy chiquita en la Argentina, como la industria financiera, lo que no tenés que hacer es gravar, o al menos no matarla con impuestos, porque claro. si no, ni se desarrolla. No, claro, sí, justamente ha habido recientemente algunas medidas en ingresos brutos respecto a la posibilidad de bajar la incidencia de ingresos brutos para determinados créditos. Entonces, sí. El sistema tributario es una herramienta. Y al ser una herramienta, imaginemos un martillo. Se puede usar para el bien o para el mal. Claro, claro. Entonces, yo lo puedo usar para construir o para destruir. Es verdad. Entonces, cuando elimino un impuesto para construir más cosas, estoy usando una buena herramienta. Sabes que tengo varias preguntas, pero ya que te la voy a dejar picando en el área esta para el próximo bloque. Ya que hablamos del tema de las personas jurídicas, de las empresas, también se viene reclamando mucho el famoso ajuste por inflación, que como que es algo que se necesita, pero quiero que me lo contestes si te parece tan necesario o no en el próximo bloque. Dale, César Litwin. En Ford, creemos que el mundo tiene que tener los mejores autos y que los autos tienen que tener el mejor mundo. Por eso trabajamos para asegurar una movilidad sustentable en el futuro. Pensamos mucho más que en autos. Bueno, un placer acá aprendiendo con César Litwin. César, ajuste por inflación. Bueno, para que la gente entienda, el ajuste por inflación es considerar o no la incidencia que tiene la inflación en la determinación de un impuesto, que es el impuesto a las ganancias. Hay que tener claridad en sostener que hay una ley del año 1992 que establece la vigencia del ajuste por inflación, pero con un aditamento especial que considera que el coeficiente para aplicar desde el año 92 a hoy es 1. Ajá. Eso traducido al castellano significa sí. que la inflación acumulada desde 1992 hasta hoy es 0. O sea, digamos... no existe. No hay inflación. Lo que se llama contabilidad creativa sería. Digo, taparse los ojos con la mano claro. o tapar el sol con las manos. Claro. O sea, es insostenible considerar que la inflación es 0. Claro. Ni la mensual, ni la anual, ni la quinquenal, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo incide la inflación? La inflación incide en algunos casos como una pérdida, donde la gente o las empresas que tienen una gran exposición de activos, que son activos que les corroe la inflación, van perdiendo. Entonces, no ganan tanto dinero como dice el resultado contable nominal ficticio. Ganan menos dinero. Entonces, hace algunos años, antes del 92, se podía contemplar el efecto que tenía la inflación. Y mediante un cálculo se determinaba cuál era la incidencia, que podía restar la utilidad o la puede sumar a la utilidad. Claro. Hoy se da una situación, desde 1992 hasta el 2000 no había problema, hasta el 2001 porque no había casi inflación. Exactamente. El tema empezó después. En 2002 claro. Ya empezó a haber picos de inflación importantes. Y no considerar los efectos de la inflación es medir mal el impuesto. Porque el impuesto a las ganancias tiene que medir la ganancia real.
no la ganancia nominal, no la ganancia ficticia. Tiene que medir la auténtica capacidad económica de cada contribuyente. No contemplar la inflación, en más o en menos, hace que la midan mal. Entonces, es insostenible que algunas pymes estén pagando de más, claro, porque en rigor de verdad el resultado debería ser restado del efecto de la inflación, o algunas empresas, por ejemplo, entidades financieras, sí, que le ganan a la inflación, tienen una capacidad económica que no está pagando impuestos. claro. Para el otro lado es eso, es la historia para el otro lado, exactamente. Entonces, habría que hacer el cálculo, pero en realidad el no ajuste por inflación tiene ganadores y perdedores. ¿Quiénes son los ganadores? Los que le ganan a la inflación. Claro, claro. ¿Quiénes son los perdedores? Los que pierden con sus activos por la inflación. César, otra consulta muy interesante que uno escucha como pregunta en gente, en pymes o personas que de repente tienen que facturar, es ¿por qué los impuestos se pagan casi al momento en que se factura, siendo que la persona o la pyme recibe el importe de esa factura capaz que a 30 días, a 60, a 90 o a 6 meses? Esto, Sí. pregunto, ¿es lógico, no es lógico en tu criterio? ¿Cómo lo ves? Sí, tiene que ver con un criterio de imputación que para las empresas se llama devengado, y que significa que cuando he vendido, aun cuando no cobré, Claro. Ya tengo consolidada la ganancia. Pero hay un gap ahí muy importante cuando... Puede haber una gran diferencia en las ventas a crédito entre el momento en que anticipo el impuesto al momento que termino de generar toda la ganancia. Claro. Para eso la ley tiene un tratamiento específico con un criterio de imputación que asemeja más el momento en que cobro al momento en que pago el impuesto. Se llama devengado exigible, Ajá. que son para ventas financiadas. O sea, los que venden financiado no a 30, 60 días, sino a más de 10 meses, pueden usar un sistema donde se acerca más el momento de cobrar del momento de pagar el impuesto. Y los que no venden financiados, César, porque en nuestro país se ha visto muchas veces y a veces, e incluso en algunos sectores hasta puede ser moneda bastante corriente, de no vender financiado pero cobrar a 30 días, o 60, a 30 todavía. Bueno, el impuesto a las ganancias es anual, se paga una vez al año y Pero- después se pagan anticipos. Pero lo que es IVA, ingresos brutos, todo eso, Ah, ¿no? sí, y IVA es por lo facturado, Claro. ingresos brutos por lo facturado, Claro. y en esos impuestos, tenés razón, es posible que se esté pagando el impuesto antes de obtener el precio. Claro, claro. Lo cual en un contexto medianamente inflacionario también crea desequilibrios para el contribuyente. Estoy Sí, hablando claro. ahora del bolsillo del contribuyente, Sí, desde ese punto y de agrego vista, algo ¿no? más. Muchas provincias tienen lo que se llaman regímenes de retención y de percepción, Sí. que hacen que en cada operación o se le retenga o se le perciba a cuenta del impuesto. Sí. Y como el impuesto de los ingresos brutos es provincial, muchas empresas tienen saldos a favor Sí, sí. por exceso de retención y percepciones, Claro. que son de difícil recupero, y esos saldos a favor es lo más parecido a tener un helado en la mano en el verano. O sea que lo tenían Se le va derritiendo con la 30, inflación. claro, exactamente. Y es tener un impuesto sin ley por una simple resolución general que discrecionalmente establece un porcentaje de retención o percepción sin validez legal. Y esa es una problemática que existe hoy en las pymes. Con lo cual, César, cuando hablamos de lo que hay que hacer, digamos, a futuro cercano, ya digo, estamos hablando de una reforma tributaria en donde hay muchas cosas que hay que tener en cuenta para reformar cuestiones estructurales de la Argentina, porque estoy pensando que también otro tema en el cual perdemos los contribuyentes y pierde el Estado es todos aquellos que están en la economía informal. Ah, sí. En donde no pagan ningún impuesto, se recarga a toda la masa de los contribuyentes que sí, obviamente, pagamos impuestos, y pierde el fisco también, porque se pierde mucha recaudación. Sí, yo creo que va a haber un antes y un después de este sinceramiento fiscal. Antes del sinceramiento fiscal, Pinocho tenía la nariz larga, después del sinceramiento fiscal se le quedó más chica la nariz,
La idea de quienes conducen la FIP es que nunca le crezca más la nariz a Pinocho. Sí, nunca más. O sea, que se vaya reduciendo la evasión. Creo que no va a ser de un día para otro, pero la verdad es que hay que tener en cuenta que la base de datos que tiene AFIP es súper impresionante. La ahora. forma como la utiliza hace que prácticamente toda la intimidad económica de una persona esté en los radares de la AFIP. Es cierto. Eso es muy importante en relación hace años no era así, ¿no? No, obviamente, digamos, el equipamiento informático y también el software. Hoy el inspector es prácticamente el sistema. Saltan las alarmas sistémicas casi sin intervención humana. Saltan las inconsistencias. Entonces, esta frase ya la he dicho en otros lados, jugar a las escondidas va a ser un juego muy peligroso. Absolutamente. Yo creo que, insisto, no de un día para otro, pero la evasión va a ir bajando, primero porque la marcación que hizo el antes y después del sinceramiento, la gente que sinceró una cuenta bancaria, que sinceró los inmuebles, si sigue trabajando fuera de la ley, si sigue trabajando en negro, no va a poder mandar ese dinero a una cuenta bancaria, no va a poder mandar ese dinero para comprar un inmueble, va a tener que usar algún testaferro con todos los riesgos que eso, o sea que es más complicado el acumular dinero negro y guardarlo y usarlo. Entonces la evasión es un fenómeno que va a ir disminuyendo naturalmente por la transparencia fiscal en el mundo y por la gestión de AFIP con su base de datos que tiene la radarización de toda la economía. De toda la economía. Ahora, otra de las cuestiones que también se dice mucho en nuestro país, y es cierto, digamos, encabezamos uno de los rankings más importantes de presión tributaria en el mundo. ¿Esto vos creés que hay que cambiarlo? Tal vez hay que hacer una distribución más inteligente de las cargas impositivas. Por eso me parece mucho el tema de la economía informal, si se sincerara del todo. Cuando hablamos de presión fiscal, tiramos un número objetivo que está alrededor del 36% del PBI, que es un número objetivo que hay que tomarlo con pinzas, porque es el número sobre toda la economía. Pero la sensación térmica de los que pagan es mayor al 36%. Pero porque hay mucha gente que no paga. Claro. Eso es. Entonces, para el que paga no es el 36%, es mucho más. Y hay que adicionar otro elemento importante que es la inflación. La inflación no deja de ser un impuesto. Entonces, si consideramos que otros países tienen presión fiscal mucho más alta que la Argentina, pero no tienen evasión, ni tienen inflación, si nosotros adicionamos estos dos elementos para los que pagan, seguramente estaremos muy cerca de estar en el podio de la más alta presión fiscal. Sí, bueno, es un temazo, da para mucho. Me están haciendo señas que me queda un minutito nomás, pero además con el tema de lo que siempre decimos, que por más que se está haciendo mucho al respecto, que es la devolución de los servicios por parte del Estado, ¿no? Que tiene que ver con la presión fiscal alta también, digamos, entre comillas, se banca cuando no hay que hacerse cargo ni de la seguridad, ni de la educación, ni de la salud. Claro, forma parte de una presión fiscal oculta, todos los servicios de mala calidad que presta el Estado y que la gente va a buscar en la actividad privada la satisfacción de esos servicios, incluso pagando hasta impuestos. Claro, tal cual. Ahora, César, vos en eso, digamos, estás viendo, ya un poco para finalizar y continuar en otro momento, porque contigo el tiempo se pasa muy rápido. A ver, estás viendo entonces que el próximo gran paso se hizo un gran paso con todo el tema del sinceramiento fiscal. El próximo gran paso es la reforma tributaria. Sí, esa reforma tributaria va a tener que concebirse en distintas etapas. No va a poder ser una amplia reforma en una sola etapa porque la Argentina está condicionado por un alto déficit fiscal, con lo cual eso traducido significa la frazada es corta. Tenemos un exceso de gastos, tenemos un exceso de presión fiscal y tenemos que privilegiar qué hacemos con el gasto y con los impuestos. Entonces va a haber que ir haciéndolo en etapas y además hace falta reformular el régimen de coparticipación.
Tema también desde el año 94. Para lo cual yo diría de que le debemos exigir a nuestros gobernantes nacionales, provinciales y municipales un acto de patriotismo. ¿Qué dirías como concepto fundamental? Un acto de patriotismo es un compromiso para con el país, porque nadie va a querer, claro, nadie va a querer perder recaudación porque no quieren bajar el gasto en las provincias, porque hay compromisos políticos. Entonces digo, para trabajar bien, en claro y teniendo en consideración que estamos en un tope de tolerancia de la presión fiscal, no estamos en condiciones de aumentar más los impuestos, todo lo contrario, habría que bajarlos, hace falta bajar el gasto. Y para bajar el gasto necesitamos el compromiso político. De las provincias también. Muy interesante, César, como siempre, de verdad. ¿Me escuchas la musiquita? Nos ponemos a cantar en cualquier momento, ¿te parece? Vamos a cantar juntos. César, un placer que estés acá en Sexto Sentido, como siempre. Un gusto estar con vos. Un placer verdaderamente, César Litvin, súper didáctico. Y usted sabe, me reencuentro el próximo martes. Con pragmatismo y optimismo, el futuro es hoy. Chau. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Vago. Ética al servicio de la salud. Hay un casino que es como vos. Divertido, moderno, lleno de anécdotas y listo para sorprenderte. Disfrutá Casino del Mar, la sala que mejor premia la diversión. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Los vecinos estamos llenos de buenas ideas para la ciudad. Subí la tuya a buenosaires.gov.ar/BA Elige. Las propuestas más votadas pueden hacerse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En los comedores escolares, el trabajo en equipo de todos los días hace que los chicos reciban los alimentos que necesitan. Para conocer más, ingresa en gba.gov.ar/comedores. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Es posible que tu aporte para cuidar el agua sea una gota en el océano, pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí.